People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Un día raro, ¿no? Un día raro de julio donde un joven Jacques Rousseau y un rebelde Jim Morrison lograron encontrarse. Tal vez en un bar perdido por la zona de Chacarita, un bar de la calle Rodney. Tal vez en un bar de París, o tal vez quizás una estación de tren que no tenga ningún nombre, o en la estación de subte perdida de lado donde Jim Morrison y Rousseau se encontraron. Rousseau, un pensador que nace en 1712 y muere en 1778, y Jim Morrison, un lagarto, un rockero, un hombre de pantalones de cuero, que tal vez Rousseau también llevaba, nace en 1943 y muere en 1971. Este encuentro maravilloso, esta curva del tiempo, nos hace pensar el diálogo que ellos tuvieron. Un hombre como Rousseau que hablaba del estado de la naturaleza, un hombre como Morrison que tenía las mismas patillas que Rousseau, el mismo pelo. Los dos eran duelistas, los dos eran poetas, los dos eran amantes, amadores y tal vez traidores en el sentido de las palabras. Muchas mujeres los denominaron traidores por lo proscriptos que fueron, ¿no? Pero bueno, lagartos al fin, uno director de cine de la UCLA y otro un pensador que hace llevar sus palabras al contrato social, a la Revolución Francesa de 1789 y a la Argenta, como diría Mariano Moreno, de 1810, de la Gaceta. Pero ¿qué los une? ¿Qué los hace participar de este abanico de curva y qué los hace ser gente extraña, como canta Jim Morrison? Esto tal vez nos remite a ese bar de la calle Rodney, ese bar donde se encontraron. Uno llevó en su Mustang azul, con un caballo que lo llevaba. Y casualmente Rousseau tenía su caballo llamado Tempestad. Los dos entendían lo que era un buen salvaje. Uno lo había escrito, el señor Rousseau, había dicho que el buen salvaje era aquel que poseía la bondad originaria. Y el otro, Jim Morrison, lo veía constantemente en sus sueños. El indio que marchaba y le marcaba su destino, su trayecto y su meta. Los dos pensaban lo mismo. Los dos eran salvajes, los dos tenían esa idea de sobrevivir y tener el bien más preciado que era la libertad. Entonces Rousseau le preguntó a Jim Morrison qué era la libertad para él. Y él dijo, para mí explicar la libertad es necesario cuando entiendo cómo exploro los límites de la realidad. La libertad me hace vivo, la libertad me hace bailar y la libertad me hace filmar, decía James Douglas Morrison. A lo que Rousseau le contestó, el hombre ha nacido libre, pero por todas partes se encuentra rodeado y encadenado. Si yo exploro los límites de la realidad, le dijo Rousseau, encontraré mi percepción. Puedo encontrar riders en la tormenta, dice Rousseau. Yo puedo encontrar revolucionarios, le dijo Morrison. Uno habló de riders en la tormenta, que es casualmente lo que escribe Rousseau y lo que escribe Morrison más adelante. Es interesante ver porque hablaron del espectáculo. Los dos habían ido a ver tal vez la vida de Mozart, interpretado por Rodrigo de la Serna, la vida de rebeldías. Pero Rousseau le dijo, siempre es más valioso tener el respeto por las personas que la admiración. A lo cual Morrison le dijo, amigos míos, los aplausos engañan al espectáculo. El acto y el arte está en toda la naturaleza. La naturaleza es la que nos guía. Respeto y no admiración, mi estimado Jacques, le dijo Morrison. Hay una canción de Morrison, es Like My Fire, donde Jim Morrison plantea, el tiempo de dudar ha pasado. Tomado de un escrito de Rousseau, una de sus amantes, a María Clotilde, en la cual Rousseau le decía, no podemos volver a recuperar la bondad originaria cuando te he engañado. Estamos en la sociedad civil, no dudemos más, sigamos adelante y caminamos. Es interesante, ¿no? Ver cómo estos dos autores marcan un abanico cultural, ¿no? Rousseau escribe hacia mediados de 1700, no solamente implica en Jim Morrison, sino que implicó en autores del rock nacional, los primeros rockeros nacionales como Morris, como Lito Nebbia, como Charly García, hablaban de ese estado de naturaleza, de esa bondad originaria donde el bien más preciado es la libertad, como decía el bueno de Jim, y
el hombre vive encadenado, ¿no? Y esa idea de escapar al bosque que hacen el Oso Morris, o volvamos al bosque de Pastoral, o el mismo El fantasma de Canterville de Charlie, retoma esta concepción rusoniana y los hace hippies y los hace naturales. Rousseau abre el juego que Gabo más adelante habla en Woodstock. Rousseau habla de esa naturaleza, Morrison la toma. Los dos caminan por el lado más oscuro y por el lado más verde. Y los dos intentan jugar en contra de las cadenas, ¿no? La pasión es arrebatarle las cadenas a la realidad y explorarla. Jim Morrison y Rousseau lo hicieron. Charly García lo hizo. Lou Reed lo hizo. Pero me parece que en este duelo que estamos teniendo entre estos lagartos, de hecho a Rousseau le decían el lagarto y Jim Morrison se hacía llamar el rey lagarto, tiene que ver con esta concepción. ¿Cuán rebelde puede ser uno dentro de una sociedad civil? Esa es la idea del contrato social. O sea, tenemos límites, pero tenemos esa pigmentación que nos daba la bondad originaria. Esa idea de ser el entero absoluto se perdió. Por eso Morrison le dice: el tiempo de dudar ha pasado. ¿Pero qué se construye? ¿Cómo lo construimos? Más de una vez con una amiga, Natalia Epstein, y con un amigo llamado Héctor Barros, hablábamos de cómo entender ese nudo que es la pasión versus la rebeldía. ¿Y qué sale? Bueno, sale caminar por el lado salvaje, sale encontrar riders en la tormenta y sale encontrar un joven Rousseau con pantalones de cuero que puede ser llamado Jim Morrison. Rousseau, convertido en Jim Morrison, deja Tempestad y se sube al Mustang. El Mustang recorre las calles de California, recorre el suburbano Buenos Aires porteño, recorre la Peralta Ramos de Mar del Plata, recorre la Ruta 2, recorre Carlos Casares y va de Flores a Caballito. ¿En qué va pensando el joven Rousseau vestido de Morrison? Va pensando tal vez que, si bien el bien más preciado es la libertad, es importante pensar, como decía Jim en sus pantalones de cuero, que yo soy el hombre de la libertad y esta es toda la fortuna que tengo. Este pensamiento es muy fuerte mientras la música se eleva. Entonces es cuando Rousseau pasa a ser Morrison y Morrison dice: todas las pasiones son buenas cuando uno es dueño de ellas y en verdad cuando ellas no nos esclavizan. No nos esclavicemos por la pasión, decía el viejo Morrison. Pero por momentos vemos en los textos de Rousseau que parece Morrison, porque Rousseau dice: la pasión es la que mueve las imágenes que están dentro de mi mente. Parece un pensamiento de Morrison, pero es de Rousseau. Dice: yo salgo ahí afuera y vos vas a estar adentro de mí, pero la carretera que va de Ginebra a Francia, dice Rousseau, no va a ser la misma que la que vaya de California a Buenos Aires. Entonces, en ese auto en el que estamos todos, lo maneja Rousseau, lo maneja Jim Morrison, está sentado Jim Jarmusch atrás, está tal vez Clodarcos Laclos con su Conde de Valmont, que está inspirado en Rousseau. Jim Morrison lee a Valmont y escribe Los Señores de la Noche. Raymond Carver lee Los Señores de la Noche. Raymond Carver intenta interpretar a Jarmusch y en sus Principiantes intenta plantear una bondad originaria sacada del mismísimo contrato social de Rousseau. Los colores, la psicodelia, el mundo, el rock, la filosofía, el cine construyen un imaginario con verdades fundamentales en la concepción de alguien que con una espada, un pantalón de cuero, un Walkman, si lo podemos llamar ochentoso, y un color primitivo, nos hace caminar por el lado salvaje.
is burning. Hills are filled with fire. If they say I never loved you, you know they are a liar. Driving down your freeway, midnight alleys roam. Cops in cars, the topless bars, never saw a woman so alone, so alone, so alone, so alone. Motel money, murder madness. Latina Moore too glad to say